Y bueno, vamos a recibirla, Alicia Betty Sandoval, ¿no? Conocida en su momento como la pastora, que fue detenida en Brasil, en San Pablo. Bueno, ya está aquí en la Argentina, está Así en la ciudad. Bueno, vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con ella. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bien. Siempre bien. Bueno, ¿llegaste cuándo? El sábado de la tarde. El sábado de la tarde. El ¿Sí? sábado de la tarde. ¿Y en qué condiciones estás acá ahora en la Argentina, en Misiones? No, yo estoy ya para quedarme aquí. Es una de las cosas, un milagro también, porque en mi situación es imposible que suceda en tan poquito tiempo. Se dan casos de expulsión cuando un extranjero comete un ilícito, sobre todo en la ley brasilera. Por oficio, el juez que atiende tu causa pide la expulsión de cualquier extranjero que comete un ilícito dentro del país. Es por ley. Pero yo siempre encontré eso como algo injusto, porque yo no tengo nada que ver con eso, que me priven de volver a entrar al país de Brasil. Entonces, se hizo una apelación sobre ese tema para que mi nombre no quede con problemas, digamos, para poder ingresar de nuevo otra vez a Brasil. Entonces, en principio era imposible eso, poder mudar esa situación, pero después nadie explica, yo sí lo entiendo por la fe. De pronto salió que sí podía venirme y que simplemente esperar desde acá, desde mi nación, no necesitaba quedarme en Brasil, que en un principio no podía hacerlo, no podía salir. Tenía que cumplir el tiempo estipulado, que era 1 año, 11 meses y 10 días, que se reduce por tareas comunitarias. Si el juez está conforme con lo que uno hace, es decir, vos estás sujeto a lo que dicen las autoridades. Recordemos, Betty, lo que había pasado, ¿no? Sí. En aquella oportunidad, porque por ahí mucho se ha hablado. Sí. Contanos vos, ¿qué pasó? ¿Viajabas, tomabas un vuelo, dónde ibas? ¿Qué pasó con esa valija? A ver. Sí, mucho no quiero recordar esa parte porque es un tema complicado. ¿Por qué es complicado? Porque hay muchos detalles que por ahí no lo vamos a poder explicar en poquito tiempo. Pero sí que conociste a una persona vía Facebook. Sí, es así. Es así, como mucha gente conoce y a un montón de gente y que no... hay gente que es buena y hay gente que es mala y mala en serio, que es lo que yo aprendí, porque no solamente por mi caso particular, sino que he convivido con personas que también pasaron por la misma situación que yo, que también están presas, es decir, siguen presas, ¿no? Entonces, cuando estoy adentro me doy cuenta de cómo se maneja y cómo estudia el perfil de las personas. O sea, vos contactaste a esta persona y tuviste trato vía Facebook por un tiempo. Por un año. Por un año. Es decir, la persona que me contactó a mí conocía perfectamente todo mi ámbito. Conocía mis virtudes, mis debilidades. Y en base a eso trabajó durante un año. Y como cuando yo tomé como prueba toda la charla, entregué todo lo que privado, personal, para que analizaran desde el juez federal, porque ahí yo estaba segurísima que nunca se habló del tema de negocio o de llevar cosas, ni sustancia ni ninguna otra cosa. Eso surgió. ¿Lo veías a esta persona con la que te contactabas? A través de videocámara, así que eso también se puede montar. Yo no tenía tiempo para analizar en el sentido que podría ser algo malo. Primero porque no tenía desconocimiento, como le pasa a muchísima gente. Digo porque yo conozco historias que, inclusive a personas que cuando yo caí en esa situación, estaban a punto de también entrar en la misma, inocentemente. Entonces, lo mío sirvió inclusive para muchas otras personas que me conocen a mí y que uno no va a ir a contar, tengo un amigo en Facebook o lo que sea, y todas las cosas que por ahí se habla en privado. ¿Vos, ¿te tenías previsto encontrarte con esta persona? Sí, yo tenía que viajar a India y él sabía, por el tema de la iglesia, yo me iba a India y a Nepal a trabajar en un proyecto que hace muchos años que vengo con ese tema.
Y como sabía, porque nosotros hablábamos, supuestamente también era cristiano, porque entra por ese lado, por el lado que se hace amigo, por el lado justamente de lo que uno, el fuerte de uno, como para que uno no desconfíe en realidad. Mi perfil encajaba perfectamente como para pasar desapercibido, que no me analicen nada cuando pasaba la aduana, porque no tengo antecedentes, una persona pública, conocida, digamos, en muchos ámbitos. Entonces, era la persona para cumplir el objetivo de ellos. Claro. Digamos. Ah, está bien. Porque ellos estudian eso. Usan justamente una situación frágil de la persona. Está bien estudiado, porque yo me he tomado el tiempo de estudiar los otros casos, cómo se fueron enredando. Entonces, para no echarme tanta culpa, ¿no? Claro. Bueno, vos llegás a San Pablo, más o menos, para que la gente te vaya entendiendo un poquito la historia. Llegás a San Pablo, y la idea era viajar a India primero. India. Ajá. Yo tenía ya pago el hotel donde iba a estar unos días, y de ahí me iba a pasar a Nepal, que me estaban esperando. Yo tenía contactos con misioneros allí, que son amigos míos de hace muchos años. No es que me iba, porque por ahí en los medios se ha dicho cosas interesantes. Yo analizo ahora y me río mucho porque hay que vender y hay que inventar cosas. Eso viene bien para algunos. Y eso lastima mucho también a la familia, porque se dicen cosas que no son ciertas y vos no sabes cómo rebatir eso. Y yo me iba a ir, y como sabía que yo me iba a ir a India, ya desde el 2015, yo postergué para el 2016, entonces sabía la fecha que yo me iba a ir por el tema iglesia, y que de ahí me iba a Nepal. Por eso pedí 2 meses de licencia en el trabajo. Y bueno, iba a pasarme ese mes en India, ya tenía la visa aprobada, porque para entrar a India también tenés que tener la visa aprobada por ese mes, y en Nepal también el otro mes para trabajar allá, todo programado. Y cuando yo llego a San Pablo, él me pide un favor, que le lleve unas documentaciones, y yo le dije, si es de banco, ¿por qué no se traslada de banco a banco? Claro. Como nos movemos hoy. Siempre vía Facebook, ¿no? Siempre vía teléfono. Vía teléfono. Ajá. Vía teléfono, vía correo electrónico y con Messenger. Es decir, todo lo que tenía que ver con medios de comunicación. Él te pide unas documentaciones. Él pide que yo lleve. Yo dije que los bancos me parece extraño que me pida una cosa así si se manejan de otra manera. Pero lo que dijo, que era necesario llevar original, y como yo ya iba a estar dentro de 2 días, iba a estar allá, era mejor que yo lo llevara. Me pareció lógico, ¿no? Era lógico. No lo analicé mucho en ese momento, pero después, cuando eran documentos, pero en una mala pequeña, en una valija pequeña, yo dije, y yo ya estaba yendo al aeropuerto cuando eso. Es decir, era cosa de que yo no tenga tiempo de razonar, porque eso también, porque te estudian tu perfil, de cosas que vos no, ya está, llevo, ¿qué problema hay? Porque vos no estás viendo el otro lado, no estás conociendo el peligro en que estás envuelta, no sabés. Yo hasta el momento que no partieron la valija, porque cuando sacan las cosas no había nada, vos no ves así a simple vista. Eso está tan bien preparado que por el peso sabían que algo había, pero así no se veía. Ellos ya están acostumbrados. Cuando viste esa droga, esa cocaína, ¿y qué te generó? Yo simplemente me reí, porque digo, no puede ser que me esté pasando a mí. Es decir, me causó gracia, en el sentido, viendo toda mi vida, desde mi juventud, sirviendo a Dios, toda mi vida, abstemia totalmente, yo no bebo alcohol, no fumo, nunca fumé ni nada, cero de meterme en cosas ilegales, y ahora estoy en un tráfico internacional de cocaína. Es decir, es una cosa como yo siempre tomo las cosas, nunca me pregunto el por qué, y trato también de no culparme de un montón de cosas, porque no sirve de nada eso, te paraliza y no te deja avanzar. Ahora hay que ser valiente y hay que enfrentar y tratar de salir de la situación. Yo automáticamente he aprendido eso en la vida,
Ahora había que ver cómo enfrentar esa situación. Betty, ¿y automáticamente quedaste incomunicada? ¿Cómo? Sí, tenés derecho a una llamada, como dicen las películas. Sí. Bueno, tienes derecho a una llamada, ya no tenés acceso a tu celular. Ellos te dicen, decime a qué vamos a llamar, y ellos buscan el nombre de la persona que tenés tu agenda en tu teléfono y entran a tratar de comunicarse, y vos, si tenés suerte, te puedes comunicar, ¿viste? Con esa persona y bueno, te dan ese derecho, digamos. Así que bueno, yo traté de llamar a mi hija, pero no me podía comunicar con ella, entonces llamé a mi cuñada, que es la que va a tomar decisiones rápido y que va a saber qué hacer. Gracias a Dios me pude comunicar con ella, y bueno, inmediatamente ellos sabían la situación, pero ahí ya se cortó la comunicación, porque después ya no tenés acceso a nadie. ¿Y te llevan detenida? Te dejan ahí en Guarulhos, en el mismo aeropuerto, y hasta que hacen todo el tema de papeles y corroboran que realmente eso es, porque tiene que venir un químico, tiene que venir otras personas, todo especialista en el tema, porque puede ser que vos estés llevando algo que no es. Y te dejan preso, vos le podés hacer un juicio tremendo al país. Entonces tienen todo un cuidado. Y cuando ellos supieron que yo era funcionaria de una prefectura, como le dicen allá al municipio, ellos tuvieron mucho cuidado conmigo. Y tenían un cuidado muy especial, muy particular. Así que me dejaron ahí 4 días hasta que fuimos al médico, con otras también que estaban ahí presa por la misma situación. De ahí nos llevaron a la penitenciaría femenina de la capital, que es exclusivamente para extranjeros. Que fue, digamos, una bendición en este sentido, porque todos estábamos en la misma situación, diferente, porque yo después he conocido también cárceles, no que estuve ahí, sino que conozco cómo son las cárceles que son netamente brasileñas. Hay muchísima violencia, mucha más violencia que donde me tocó estar. Yo en ningún momento he sufrido violencia hacia mi persona, así física. Hay otro tipo de violencia que yo siempre digo, que es la violencia psicológica. Es decir, ellos tratan de quebrantarte, te van a quebrar, porque es la manera que tiene para que también te quedes ahí y no te subleve y generes toda una rebelión dentro de las cárceles. Porque justamente en Carandirú, que es donde está la penitenciaría, hubo hace unos años atrás toda una revuelta y murieron muchísima gente, que quedó como algo histórico. Entonces eso también, cuando decían el nombre, generó más terror todavía en la gente de acá de Argentina, que empezaron a entrar a averiguar cómo era y todo, y se encontraron con esa historia. Entonces, ¿ahí estuviste cuánto tiempo? En la PFC, 7 meses. 7 meses. ¿En qué momento te presentabas ante el juez, digamos, de Brasil? 4 meses, de estar presa. Salió el fórum y yo voy a juicio, donde vas a hacer tu declaración, hablas lo que querés hablar o lo que no querés hablar. ¿Presentaron las pruebas? O sea, ¿presentaste las pruebas? Sí. Inclusive las charlas que mantenías con esta persona vía Facebook. Todo. Yo usé eso exponiendo cosas muy personales. No me importaba. ¿Por qué? Porque ahí ellos iban a ver exactamente que no había que no tenía vinculación absoluta con el tema de drogas. ¿Y llegaste en algún momento a tener contacto de vuelta con esta persona? ¿Nunca más? No. ¿Ellos investigaron algo con respecto Sí, obvio, pero como son vías de comunicación, hay tantas maneras de salir de esa. Eliminar todo y listo. Nada más. Es fácil. ¿Y cómo fue que te dejas captar por esa persona? Porque aquí hay un televidente que dice, bueno, si esto pasa a una persona mayor, ¿qué le queda por ahí a las jóvenes, no? Que en muchos de los casos también se involucran en estas cuestiones. Cuando yo estaba ahora, justamente, una de las cosas porque después, por mi caso, trabajaba directamente con el consulado, después por otros casos de otras, y cayó una chica también de 23 años, exactamente el mismo caso como el mío. Entonces, viendo cómo se presentaron las pruebas para poder ayudarle, empezaron a analizar mi caso. Entonces estaba yo en contacto, digamos, como que de ayuda, de soporte con el consulado, que la verdad que tremendo. Yo nunca sabía, uno sabe que, por ejemplo, las embajadas en otro país o el consulado están para ayudar
en el caso de consulado argentino, a un argentino que está en problemas en el país que está en problemas, ¿no? Sí. Pero no le das importancia hasta que te pasa lo que te pasa, fuera de tu país. Y sabes que el único lugar de resguardo, el único que va a hacer trámites y que tiene la facultad para hacerlo, es el cónsul o el embajador. Es la única figura. Entonces, yo quiero destacar como ha sido el cónsul general adjunto de Marcelo Di Pace, porque él se ha portado conmigo de una manera extraordinaria. Me ha cuidado tanto cuando estuve adentro como cuando salí, porque una cosa es estar adentro y después salir. Porque tuviste que hacer unos trabajos comunitarios. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? 7 meses. 7 meses. Sí, 7 meses y 7 meses. ¿Y en qué consistía esos trabajos? Es un trabajo que vos podés elegir varios trabajos, es decir, hay como un listado de trabajos comunitarios y vos decís, bueno, yo quisiera hacer esto y bueno, ellos ven más o menos tu perfil y te autorizan desde el juzgado federal y dejan una ficha donde el que es responsable en ese lugar tiene que dar un informe de cómo te vas desenvolviendo en ese trabajo. ¿Pero debes presentarte a la prisión otra vez o...? No. Yo tenía libertad condicional, yo podía recorrerme el Brasil entero, no podía salir fuera de Brasil. Perfecto. Tuviste que aprender el idioma, familiarizarte con la ciudad porque estabas en San Pablo, ¿no? Sí. Tuviste que aprender todo. Todo. Y aprendí. Sí, aprendí. ¿Hubo gente de la iglesia que te ayudó? Sí, gente de la iglesia y gente que no de la iglesia también. Es decir, yo tuve ayuda de todos lados. Ahí he visto la mano de Dios realmente, el poder de la fe, que yo siempre lo hablaba cuando que me iba acá a hacer trabajos también acá en Argentina, que visitando cárceles decía, usted no sabe, pastora, porque usted nunca estuvo presa. Hoy yo puedo decir el poder de la oración, el respaldo que uno tiene cuando uno está preso, el valor que tiene una carta cuando estás preso, que lo que dice la Biblia dice, estuve preso y no me visitaste, tuve frío y no me diste un abrigo, tuve hambre y no me diste de comer, que nosotros lo leemos en la Escritura y no lo vivimos, como cristiano estoy hablando. Entonces, yo siempre lo predicaba y decía, claro, usted habla porque está afuera, pero ahora yo tengo autoridad para hablar, la fuerza y la potencia que uno tiene, de verdad, cuando uno tiene una verdadera relación con Dios, estando adentro porque yo lo viví. Y cuando por ejemplo, mínimamente yo me tenía que dar 5 años, es el mínimo. Cuando salió mi sentencia de 1 año y 11 meses y 10 días, ya las otras presas, decía, eso nunca pasó. Era muy llamativo, porque no pasa eso. Y menos cuando mis abogados pidieron para cumplirlo en libertad condicional, y fue denegada esa petición, es decir, el juez dijo no. A la semana siguiente, el mismo juez que dijo que no, firmó que yo salga. Nadie explica por qué lo hizo, quién estuvo detrás, nadie explica. Como documentaciones que estaban en mi carpeta que lo tendrían que haber o lo tenía que haber hecho yo personalmente o a través del consulado, que no lo hizo el consulado porque se le pasó o no sé qué pasó. La cuestión es que estaba dentro de mi carpeta también documentaciones que no lo puede hacer nadie, están ahí. Yo sé que Dios mueve montaña por una persona. Y yo sé que fue producto de milagro eso. Mensaje de un televidente, consulta. Usted decía que tenía que viajar a Nepal. ¿Sí? ¿Cómo iba a financiar?